Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de Jesús. Llegó un comentario, bueno, no es un comentario, sino que llegó al correo. Y esta persona es un joven de 20 años, porque así pone en lo que comparte. Dice que su papá tiene muchos años en la fe, que ellos han conocido la palabra desde muy pequeños y que no ve un cambio, que muy fácil se irrita, dice, ¿no? Y él dice, y por más que hace los devocionales, yo también hago, dice, ¿no? Yo también hago los devocionales y trato de cambiar. Bueno, ¿qué sucede cuando hacemos devocionales y no hay cambio, no hay fruto? ¿Cuál es la razón de no dar fruto? Cuando tenemos devocional por largo tiempo es fácil juzgar a las personas que no lo tienen y pensar que nosotros sí cambiamos por tener devocionales. No podemos juzgar, pero sí debe haber un fruto, porque si yo me acerco a Dios diariamente, leo la Biblia, adoro a Dios, leo la Biblia y medito en ella y trato de aplicar, pero hay que ver cómo lo hace, porque a veces se convierte en una religiosidad, ¿verdad? Se convierte en algo que rutinario y no le damos como importancia. Estamos haciéndolo, leyendo y no estamos pensando en lo que estamos leyendo. No aplicamos a nuestra vida. Vale decir, muchas veces nosotros no recordamos ni siquiera ayer qué almorzamos ayer o qué tomamos de desayuno. O con quién nos encontramos en el día de ayer. Entonces, si no pensamos cómo nos comportamos el día de ayer, ¿cómo podemos venir a Dios para poder resarcir aquellas cosas que salieron mal? Si solamente lo leemos y no lo aplicamos a nuestra vida, bueno, ¿con quién me encontré? Tuve la oportunidad ayer de predicarle la palabra a esta persona. Me contó su problema, que estaba muy triste, y yo le pude haber hablado de Cristo, sin embargo no lo hice. Y tenemos que recordar que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al devocional diariamente, tenemos que pensar qué pasó el día de ayer y cómo yo aplico a mi vida. Porque si vamos a hacer el devocional temprano y no vemos nada, porque recién estamos empezando el día, tenemos que pensar en lo que pasó ayer. Es lo que personalmente hago, ¿no? ¿Qué hubiera sido mejor hacer ayer? ¿Qué cosas tengo que rectificar? Ayer me enojé, ¿y por qué me enojé? ¿No? Cosas así, que del diario vivir, de cosas sencillas. Realmente no podemos estar haciendo un devocional, como se dice, la letra muerta. Entonces, que Dios sea hablando a nuestras vidas, pero también que nosotros nos dispongamos para que Dios pueda hablarnos, porque muchas veces Dios nos habla, pero no le podemos escuchar su voz, porque estamos muy afanados en quisiera que ya termine el devocional o más tarde lo hago, ¿no? Entonces no le estamos dando el primer lugar a Dios. Yo no puedo decir que nunca hice, que yo siempre hago lo primero que hago es el devocional. Hay veces que no lo he hecho. Y ese día es un día perdido en realidad. Porque de verdad nosotros tenemos que entender que la primicia tenemos que darle a Dios. Tenemos que pedir su bendición. Y si queremos ganarle al día, pues levantémonos más temprano. Pero todo es cómo hago mi devocional. Estoy mirándome como en un espejo a través de la palabra, ¿no? Cuando se trata de hacer lo bueno, lo estoy haciendo. El día de ayer tuve oportunidad de hacer algo bueno, algo mejor, o me enojé con prontitud, o respondí por mi enojo, me dejé llevar por la ira. Y tenemos que pedir perdón y pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores. Ahí viene el quebrantamiento, ahí viene la humillación, y es aquello que Dios dice, ¿no? Yo no te voy a despreciar. Dice que Dios mira de lejos al altivo, pero más de cerca al humilde. Entonces, nosotros tenemos que ver de que tenemos que venir al devocional, y si queremos dar fruto, tenemos que hacerlo visible a Dios. Amén. Cuando hacemos visible a Dios, podemos abrir nuestro corazón a Él, sabiendo que Él está ahí. Esa es la forma de hacer visible a Dios. Y una vez que ya hemos pensado en lo que ayer hicimos al levantarnos, al conducirnos en el transcurso del día,
decirle: esto no estuvo bien, Señor, esto, ¿por qué pasó esto? Ayúdame. ¿Por qué sentí este rechazo a esa persona? ¿Por qué me acordé de lo que me hizo si yo ya lo perdoné? En fin, tantas cosas que a nosotros nos puede pasar. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver que el pecado va a erradicarse? Yo me imagino cuando estoy lavando la ropa, la meto a la lavadora, ¿verdad? Pero al lavado es posible cuando el agua y el detergente se mezclan. Al observar cómo funciona, la interrogante es: ¿el detergente es el que quita la suciedad o es el agua? ¿O es la combinación de los dos? Porque el detergente por sí mismo no puede quitar la mugre, la suciedad de la ropa, sino que cumple el papel de estimular para que se pueda quitar la mugre. Se puede saber por medio de las propagandas, también vemos, las propagandas nos enseñan cómo es la función del detergente, ¿verdad? Se puede saber esto por medio de las propagandas. Entonces, se lava al girar la corriente de agua, separando la suciedad y luego quitándola y enjuagándose nuevamente con agua limpia. Cuando vemos este proceso podemos pensar que igual sucede con el pecado. Para ser limpio, lo primero que debo de hacer es quitar el pecado que está impregnado en mí. Para ser limpio, ¿no? Se debe separar. Debo separar el pecado de mí. Ese trabajo de separar el pecado lo cumple la palabra de Dios y la disciplina espiritual. Ciertamente esto es el tiempo devocional, es pensar hasta lavando la ropa. Es lo mismo cuando se encuentra con las personas, cuando se encuentra con alguien, no es encontrarse así nomás, sino es encontrarse observando y pensando en las características y el gesto que la persona tiene, ¿no? Entonces todas estas cosas luego se convierten en la base para poder hacer bien la aplicación. No es bueno retener el sentimiento de enojo por mucho tiempo, pero cuando tiene una confusión con alguien, cuando se peleó, tiene que pensar en el significado espiritual que tiene esta situación. Aquí es cuando se prepara una herramienta para la aplicación. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situación en nuestro ser, tenemos que escuchar la revelación de Dios cuando nos dice: ayer fuiste así, ¿verdad? Cuando nos sentimos confrontados con la palabra de Dios en el tiempo devocional. Entonces, ¿cómo puede uno caer en una religiosidad cuando no le da importancia de vida, cuando no tenemos bien claros los principios, ¿no? La ley de Dios, el decir la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser aplicada, dice, el primer mandamiento dice, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Por eso es que es importante, primeramente, antes de poder doblar nuestras rodillas, antes de leer la Biblia, es adorar a Dios, recordar y hacerle recordar a nuestra alma que Él es Dios, que nosotros hemos sido creados para la alabanza y adoración de Dios. Nosotros tenemos que recordarle constantemente a nuestra naturaleza humana, a nuestra carne, vamos a decir, que somos creados para alabar a Dios, que hemos sido separados del pecado, somos santos, la Biblia lo dice. Separados del mundo, separados para Dios. Entonces, tenemos que vivir en una vida que verdaderamente nuestro caminar, nuestra conducta hable de que somos hijos de Dios. No descansar en que que hacemos constantemente lo devocional, que está bien, que se debe de hacer, pero no creernos más por eso. Porque eso es lo que está sucediendo en el corazón de este joven. Que él, como lo hace diariamente, él se está juzgando a sí mismo que está bien. O sea, cuando no tenemos misericordia por nuestro prójimo, entonces no estamos creciendo en el camino de Dios. Porque tenemos que ver que nosotros somos una raza caída, tenemos que recordarlo siempre. Y que constantemente estamos errando, estamos pecando. Por eso es que tenemos que venir al Señor, para decirle: Señor, ayúdame a ser mejor que ayer.
tenemos que orar, decirle, porque si bien es cierto que somos ya salvos y que Dios está con nosotros, pero muchas veces no vivimos bien, no damos un buen testimonio porque no damos un fruto. No se ve la vida cristiana en nosotros. Nos falta paciencia, nos falta, qué sé yo, quitar esa amargura, ese ceño adusto. Muchas veces tenemos una cara que dice, ¿qué cara está la cebolla? Dicen por ahí. Y bueno, por no decir qué cara tienes, ¿no? Pero de verdad, hay que ponernos a pensar qué estamos transmitiendo a las personas que nos rodean. ¿Estamos reflejando el amor de Dios a los demás sin necesidad de hablar? En una sonrisa puedes tú estar evangelizando a una persona. En una sonrisa, aquella persona que de repente tú diariamente la saludas y nunca te contesta, y que tú le sigues saludando pero con una sonrisa de amor, no fingida. Y para eso también tenemos que orar. Y esto que yo lo digo porque me ha pasado, ¿no? Entonces, sonreír a aquellos que de repente nos hacen la vida un poco difícil. Ser amable. A una palabra airada, contestar con una palabra amable. Porque dice que la palabra blanda calma la ira, ¿verdad? Eso lo dice en Proverbios. Entonces tenemos que andar como él anduvo. No juzgando, no señalando con el dedo. ¿Cuánto del fruto del Espíritu Santo hay en nosotros? La bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el amor. ¿Cuánto de ello hay en nosotros? Sería bueno, ¿no? Siempre es bueno mirar cuánto de esto hay en mí. Ah, esto me falta, esto tengo un poco, pero me falta más. Mis amados hermanos, yo los exhorto en el amor de Cristo, y esto también para mí misma, ¿no? Que podamos acercarnos a Dios confiadamente. Que su palabra pueda ser rema en nuestra vida cada día. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Bendice, Señor, nuestras vidas y ayúdanos a dar buen testimonio, a hacer nuestros devocionales no por rutina, no por costumbre, sino porque necesitamos de ti cada día y somos conscientes de ello, de que necesitamos cada día más de ti. Ayúdanos a ser humildes y a confesar nuestro pecado y a llamar a aquello que de repente podemos decir, bueno, es una mentirita blanca. No, Señor, ayúdanos a decir, esto está mal, yo confieso que es pecado. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a este joven también que tiene problemas con su papá porque él no ve un ejemplo. Bendecimos a su padre también y a su familia. Que tu misericordia sea creciendo en la vida de este joven, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.